El cuerpo recuerda. Recuerda incluso aquello que la mente ha olvidado o que jamás llegó a saber. Hay silencios que no nacen del vacío, sino de la memoria profunda. Silencios que se manifiestan en la piel, en los huesos, en los latidos que se aceleran sin motivo aparente. Desde tiempos antiguos, el ser humano ha intuido que el cuerpo no es solo carne y biología, sino un archivo vivo, un receptáculo donde se almacenan experiencias que trascienden la lógica inmediata. No todo lo que duele tiene un origen visible. No todo lo que pesa proviene de esta vida. Imagina despertar una mañana con una opresión en el pecho, una angustia inexplicable, como si algo terrible estuviera a punto de suceder. No recuerdas ningún trauma, ningún accidente, ningún motivo concreto. Sin embargo, tu cuerpo reacciona como si ya hubiera vivido ese final, como si reconociera un peligro antiguo, como si hubiera estado allí antes. A lo largo de la historia, diferentes culturas han sostenido una misma idea inquietante. La muerte no es el final, y el cuerpo, o algo más profundo que él, puede arrastrar vestigios de lo vivido anteriormente. En la India ancestral, el concepto del samsara hablaba de un ciclo interminable de nacimientos y muertes, donde el alma viajaba de cuerpo en cuerpo, llevando consigo impresiones, aprendizajes y heridas invisibles. En el budismo, estas huellas se conocían como vasanas, marcas sutiles que condicionan la experiencia presente sin que seamos conscientes de su origen. Pero ¿y si esas huellas no fueran solo espirituales? ¿Y si algunas de ellas se manifestaran de forma física? El cuerpo humano es más sabio de lo que creemos. La ciencia moderna ha demostrado que el cuerpo puede almacenar recuerdos traumáticos sin que pasen por la memoria consciente. Experiencias intensas pueden quedar registradas en el sistema nervioso, provocando reacciones automáticas ante estímulos que parecen no tener relación con el presente. El miedo que paraliza, el dolor que aparece sin diagnóstico, la reacción visceral que antecede al pensamiento racional. Todo esto ya es aceptado en el campo de la psicología somática. Sin embargo, hay casos que van más allá de lo explicable por una sola vida. Niños que nacen con marcas específicas en el cuerpo y sin haber sido expuestos a historias violentas, describen con detalle escenas de muerte. Personas que sienten rechazo físico, no solo emocional, hacia lugares, objetos o situaciones que jamás han vivido conscientemente. Adultos que cargan dolores crónicos sin causa médica clara y que desaparecen cuando se enfrentan a recuerdos que no pertenecen a su biografía actual. El cuerpo reacciona primero, siempre, antes de la razón, antes de la palabra. Hay quienes afirman que, en el momento de la muerte, el impacto no desaparece sin dejar rastro. La experiencia extrema del final, el dolor, el miedo, la sensación de ruptura, podría quedar impresa como una cicatriz energética o somática. Y cuando una nueva vida comienza, ese registro no siempre se borra por completo. Se transforma, se esconde, se disfraza de síntoma. Las marcas de nacimiento, por ejemplo, han sido durante siglos objeto de misterio. Para la medicina, son simples alteraciones cutáneas, pero para muchas tradiciones son sellos, rastros de algo que ocurrió antes. Hay relatos en los que estas marcas coinciden sorprendentemente con heridas fatales descritas en supuestas vidas anteriores, perforaciones, quemaduras, cortes profundos. El cuerpo nace nuevo, pero no completamente limpio. No se trata de creer ciegamente, sino de observar con atención. ¿Por qué algunas marcas parecen tan específicas? ¿Por qué algunas se localizan en zonas vitales del cuerpo? ¿Por qué, en ciertos casos, parecen acompañadas de miedos intensos o sensaciones físicas recurrentes? El cuerpo no miente, pero tampoco explica, solo siente. Existen testimonios de personas que, al tocar una cicatriz congénita, experimentan una sensación de vacío, un frío repentino o una opresión que no pueden describir, como si al rozar la piel despertaran una memoria dormida, no una imagen clara, sino una emoción cruda, angustia, urgencia, final. Y no solo son marcas visibles. Hay cuerpos que reaccionan con violencia ante estímulos comunes, taquicardias súbitas al escuchar ciertos sonidos, falta de aire en espacios cerrados, dolor agudo en el cuello o el pecho sin lesión aparente. Estos síntomas no siempre responden a traumas identificables de la vida actual. En algunos casos,
aparecen desde la infancia, sin causa conocida, persistiendo como un eco constante. El cuerpo parece saber algo que la mente no recuerda. En antiguas narraciones tibetanas se hablaba de la memoria del morir, un estado en el que la conciencia, al abandonar el cuerpo, imprime una última huella. Si la muerte fue violenta o abrupta, esa huella se intensifica. No es un recuerdo narrativo, sino sensorial. Dolor, presión, frío, caída, asfixia, impacto. Sensaciones que no necesitan palabras para manifestarse. Cuando una nueva vida comienza, esa memoria no siempre se disuelve. Puede reaparecer como fobia, como síntoma físico, como una respuesta corporal automática. El cuerpo, al encontrarse con estímulos similares, reacciona como si estuviera reviviendo el final. Y entonces surge la pregunta que incomoda, que inquieta, que desestabiliza. ¿Y si algunos de nuestros miedos no pertenecen a esta vida? Hay quienes sienten pánico al agua, sin haber sufrido jamás un accidente. Otros no soportan la idea de alturas, cuchillos, fuego o encierro. No es un miedo racional, sino visceral. El cuerpo entra en estado de alarma total, sudor frío, temblores, náuseas, como si ya hubiera aprendido, de la forma más cruel, lo que eso significa. El susurro del cuerpo no grita, insiste. En el silencio de la noche, cuando el ruido del mundo se apaga, muchos sienten cómo el cuerpo habla más fuerte. Dolores que despiertan sin razón. Sensaciones de caída al quedarse dormido. Sueños repetitivos donde el final siempre está cerca, pero nunca se explica. El cuerpo revive algo, una y otra vez, sin ofrecer contexto. No es casualidad que en diversas culturas se haya creído que el cuerpo es el último en olvidar. Incluso cuando la mente se reinicia, incluso cuando el nombre cambia, incluso cuando el rostro es otro. Hay memorias que no se borran fácilmente. Memorias que no necesitan palabras. Memorias que se expresan en la carne. Este capítulo no busca respuestas definitivas. No pretende afirmar ni negar. Solo observar, escuchar, sentir. Porque tal vez, antes de preguntarnos si existieron otras vidas, deberíamos preguntarnos algo aún más perturbador. ¿Por qué nuestro cuerpo actúa como si ya hubiera vivido un final? El susurro continúa, y no todos se atreven a escucharlo. Antes de que continuemos, dime, ¿tienes alguna marca misteriosa en tu cuerpo que crees que proviene de una vida pasada? ¿Sientes, en lo más profundo, que ya has vivido otras vidas? Deja un comentario y le daré un corazoncito a tu comentario. Aprovecha, dale like, suscríbete al canal y comparte este video para que más personas puedan reflexionar sobre este fascinante misterio. 7 señales físicas que podrían revelar un recuerdo de muerte en otra vida. El cuerpo no habla con palabras, habla con síntomas, con reacciones, con marcas silenciosas que atraviesan el tiempo. Cuando esas señales aparecen sin una causa lógica en la vida actual, surge una inquietud profunda. ¿Y si no todo comenzó aquí? ¿Y si algunas respuestas están ancladas en una experiencia final que ocurrió antes de este nacimiento? A lo largo de décadas, investigadores, médicos alternativos, antropólogos y estudiosos de la conciencia han observado patrones repetitivos en personas que afirman, o simplemente manifiestan, recuerdos que no encajan en su biografía actual. No se trata de creencias aisladas, sino de señales físicas recurrentes, muchas veces presentes desde el nacimiento, que parecen actuar como huellas de una historia anterior. Estas son 7 de esas señales. No aparecen como pruebas absolutas, sino como ecos, rastros corporales de algo que quizá no terminó cuando el cuerpo dejó de respirar por última vez. La primera señal, marcas de nacimiento con formas específicas. No todas las marcas de nacimiento despiertan sospecha, pero algunas son demasiado precisas para pasar desapercibidas. Manchas redondas en el pecho, líneas oscuras en el cuello, áreas pigmentadas que parecen perforaciones, cortes o quemaduras. En numerosos registros documentados, estas marcas aparecen en zonas vitales del cuerpo y coinciden, de forma inquietante, con descripciones de heridas mortales atribuidas a una vida anterior. Lo perturbador no es solo la marca en sí, sino lo que la acompaña. Sensaciones físicas extrañas al tocarla, rechazo instintivo o una incomodidad profunda sin explicación.
El cuerpo reacciona como si reconociera ese punto como un lugar de ruptura, como un umbral. Para algunos investigadores, estas marcas no serían simples alteraciones cutáneas, sino cicatrices de memoria, impresiones residuales de un momento extremo que no se disolvió del todo. La segunda señal: malformaciones o anomalías congénitas sin causa clara. Más inquietantes aún son ciertos casos de malformaciones físicas que no encuentran una explicación genética evidente. Dedos incompletos, deformaciones localizadas, órganos con alteraciones estructurales específicas. En algunos estudios de casos de supuesta reencarnación, estas anomalías coinciden con lesiones graves o mutilaciones descritas en una vida anterior, especialmente cuando el intervalo entre una muerte y un nuevo nacimiento habría sido corto. La teoría que emerge de estas observaciones no habla de castigo ni de destino, sino de continuidad, como si el cuerpo nuevo se formara sobre una plantilla incompleta, influenciada por un trauma físico no resuelto. El cuerpo, al nacer, trae consigo una historia silenciosa escrita en su estructura. La tercera señal: fobias intensas con respuesta corporal extrema. El miedo común es mental, las fobias profundas son físicas. El cuerpo entra en pánico antes de que la razón intervenga. Pulso acelerado, sudor frío, temblores, bloqueo muscular, sensación de muerte inminente. Algunas personas manifiestan estos síntomas desde la infancia, sin haber vivido ningún evento traumático que los justifique. El patrón es inquietante: miedo al agua en personas que jamás se ahogaron, terror al fuego sin haber sufrido quemaduras, pánico a armas, alturas, espacios cerrados o vehículos. En muchos relatos, estos miedos aparecen acompañados de imágenes fragmentadas, sensaciones corporales intensas o sueños repetitivos donde el final siempre se aproxima. El cuerpo actúa como si recordara el instante exacto en que todo terminó. La cuarta señal: dolores crónicos sin diagnóstico médico. Hay dolores que no se curan con tratamiento, dolores que migran, que aparecen y desaparecen, que se activan en momentos emocionales específicos. Presiones en el pecho, punzadas en el abdomen, tensión permanente en el cuello o la espalda alta. Tras exámenes exhaustivos, no se encuentra una causa orgánica clara. En terapias de regresión y enfoques psicosomáticos profundos, algunas personas relatan que estos dolores se intensifican al acercarse a recuerdos no lineales, a escenas que no pertenecen a su vida actual. El cuerpo reacciona con intensidad, como si reviviera una experiencia física límite. La hipótesis que surge es inquietante. El dolor no provendría del presente, sino de una memoria corporal anclada en una muerte traumática. La quinta señal: respuestas físicas desproporcionadas ante estímulos específicos. No es miedo, es reacción automática. El cuerpo se congela, huye o colapsa sin tiempo para pensar. Algunos sonidos, olores, texturas o lugares provocan respuestas intensas: mareo, náuseas, sensación de despersonalización. No hay recuerdo consciente que lo explique. Estas respuestas no se aprenden, se activan, como un reflejo antiguo. En varios testimonios, las personas describen que su cuerpo sabe lo que va a pasar, aunque su mente no lo comprenda. El estímulo actúa como una llave que abre una puerta cerrada con violencia. Para quienes estudian la memoria profunda, esto indicaría que el cuerpo conserva patrones de supervivencia aprendidos en otro contexto vital, posiblemente en un momento de peligro extremo. La sexta señal: sueños recurrentes con sensaciones físicas reales. No todos los sueños son simbólicos. Algunos son corporales. Caídas que se sienten en el estómago, ahogamientos que despiertan sin aire, impactos que provocan espasmos. Estos sueños se repiten, con variaciones mínimas, y suelen aparecer desde edades tempranas. Lo más inquietante es que, al despertar, el cuerpo conserva la sensación durante segundos o minutos. Dolor, presión, palpitaciones. No es solo una imagen mental, es una experiencia física completa. Algunos investigadores sugieren que estos sueños no serían simples productos del subconsciente, sino fragmentos de una memoria sensorial asociada al momento de la muerte. El cuerpo revive lo que la mente no puede narrar. La séptima señal: sensibilidad extrema en una zona específica del cuerpo. Hay personas que no toleran el contacto en una parte concreta de su cuerpo, no por trauma actual,
sino por una sensación profunda de vulnerabilidad. El roce genera angustia, rechazo o dolor inexplicable. En algunos casos, esa zona coincide con marcas de nacimiento, dolores crónicos o miedos intensos. Esta hipersensibilidad no es psicológica en su origen inmediato. Es física, automática, defensiva, como si el cuerpo protegiera un punto donde una vez ocurrió algo irreversible. Para ciertas corrientes de estudio, esta sería una de las señales más claras de que el cuerpo actúa como guardián de una memoria final, manteniéndola alerta incluso después de un nuevo comienzo. Estas 7 señales no aparecen siempre juntas. A veces basta una sola para abrir la grieta. Otras veces se manifiestan en conjunto, creando un mapa corporal difícil de ignorar. No son pruebas definitivas, pero sí preguntas abiertas inscritas en la carne. El cuerpo no explica, no argumenta, solo recuerda y responde. El enigma que desafía nuestra comprensión. Hay preguntas que no buscan respuesta inmediata. Preguntas que se clavan en la conciencia como una astilla invisible y permanecen allí, incomodando, perturbando, exigiendo ser sentidas antes que comprendidas. El enigma de la memoria del cuerpo es una de ellas. Porque cuando el cuerpo parece saber algo que la mente ignora, todo el edificio de certezas comienza a resquebrajarse. La ciencia moderna ha avanzado de forma extraordinaria en la comprensión del cerebro, de los genes, de los procesos biológicos que sostienen la vida. Sin embargo, cuando se enfrenta a ciertos fenómenos, marcas que no deberían existir, dolores sin causa, miedos sin origen, recuerdos sin biografía, el lenguaje científico se vuelve cauteloso, incompleto, lleno de hipótesis abiertas, y en ese espacio de incertidumbre, el misterio respira. El problema no es solo aceptar la posibilidad de otras vidas. El verdadero desafío es aceptar que la identidad humana podría no comenzar ni terminar con el nacimiento y la muerte física, que algo persiste, que algo atraviesa, que algo recuerda. Durante décadas, investigadores de la conciencia han documentado casos que no encajan cómodamente en las explicaciones tradicionales. Niños que, antes de ser influenciados por creencias culturales, describen con precisión lugares, nombres y circunstancias de muertes que no pertenecen a su entorno actual. Adultos que, sin buscarlo, experimentan sensaciones corporales intensas al visitar ciertos sitios, como si el espacio mismo activara una memoria dormida. Pero lo más desconcertante no son las narraciones, sino las reacciones físicas. El cuerpo tiembla, se bloquea, se contrae. No hay tiempo para elaborar una historia. El cuerpo responde primero, como si reconociera una amenaza antigua, como si supiera que ya estuvo allí y no sobrevivió. Esto plantea una cuestión profunda. ¿Qué tipo de memoria es esta? No es un recuerdo narrativo, no es una escena clara con principio y final. Es una memoria fragmentada, sensorial, visceral, una memoria sin palabras. Algunos neurocientíficos la compararían con la memoria implícita, aquella que se forma antes del lenguaje y que se expresa a través de reacciones automáticas. Pero incluso esta explicación parece insuficiente cuando la experiencia no pertenece a esta vida. El enigma se profundiza cuando observamos que estas respuestas corporales no siempre están asociadas a eventos traumáticos actuales. No hay accidente, no hay abuso, no hay enfermedad que las explique. Y aún así, el cuerpo actúa como si hubiera aprendido, en algún momento, que ciertas situaciones equivalen a muerte. En antiguas tradiciones filosóficas, se decía que el momento de la muerte era uno de los más poderosos en términos de impresión en la conciencia, no por su duración, sino por su intensidad. El último instante, el dolor, el miedo, la sorpresa, la ruptura, quedaría grabado con una fuerza excepcional, no como recuerdo racional, sino como marca profunda, como huella. Si esa huella no se disuelve por completo, podría manifestarse más tarde, no como memoria consciente, sino como síntoma, como señal, como advertencia. Aquí es donde el enigma se vuelve verdaderamente inquietante. ¿Y si el cuerpo no solo recuerda, sino que intenta proteger? Algunos enfoques sugieren que estas memorias físicas funcionarían como mecanismos de alerta. El cuerpo, al reconocer un estímulo similar al de una muerte pasada, activa una respuesta extrema para evitar repetir el final.
No importa que la amenaza ya no sea real. El cuerpo no razona. Recuerda, esto explicaría por qué ciertas personas sienten un rechazo visceral hacia situaciones que, objetivamente, no son peligrosas. El cuerpo no evalúa el presente. Reacciona al pasado que aún vive en él. La dificultad para aceptar esta posibilidad no es solo científica, sino existencial. Implica reconocer que no somos una página en blanco al nacer, que traemos con nosotros algo más que herencia genética y condicionamiento social. Implica aceptar que la muerte no borra todo, que deja residuos. También implica una responsabilidad incómoda. Si el cuerpo recuerda, entonces el sufrimiento no siempre es nuevo. A veces es antiguo, a veces es heredado de una experiencia que no recordamos haber vivido, pero que seguimos cargando. Esto no significa fatalismo, no significa condena, pero sí exige una mirada más profunda sobre el origen del dolor humano. Tal vez no todo lo que duele nació aquí. Tal vez algunas heridas vienen de lejos, arrastradas a través del tiempo, esperando ser reconocidas. En diversas corrientes terapéuticas, cuando una persona logra conectar con el origen simbólico o sensorial de un dolor inexplicable, el cuerpo comienza a cambiar. El síntoma se suaviza, la reacción pierde fuerza, no porque se haya demostrado una vida pasada, sino porque el cuerpo ha sido escuchado. Porque aquello que estaba reprimido, incluso sin palabras, encuentra un espacio de reconocimiento. El enigma no se resuelve con una sola teoría. Se expande, se ramifica, nos obliga a cuestionar la naturaleza del tiempo, de la identidad, de la memoria. Nos enfrenta a la posibilidad de que la conciencia no sea un producto exclusivo del cerebro, sino un fenómeno más amplio, capaz de atravesar cuerpos y épocas. Y en medio de todo esto, el cuerpo permanece como testigo silencioso. No teoriza, no discute, solo manifiesta, con dolor, con miedo, con marcas, con reacciones que no obedecen a la lógica del presente. Tal vez el mayor error sea intentar entender este misterio únicamente desde la mente racional, porque el cuerpo no opera en ese nivel. El cuerpo habla otro idioma, un idioma antiguo, hecho de sensaciones, impulsos y recuerdos sin nombre. Aceptar el enigma no significa abandonarse a la fantasía, significa reconocer los límites de lo que sabemos. Significa admitir que hay experiencias humanas que aún no comprendemos del todo, y que algunas de ellas están inscritas, no en libros ni en teorías, sino en la carne misma. El cuerpo, al final, no busca convencer, solo recuerda.